están en la parte posterior del cráneo, cerca del agujero magno. ¿Okay? El agujero magno es el agujero más grande del cráneo, y entonces, ¿en dónde empieza el tronco cerebral? Justo después de C1. ¿Okay? C1, o es el primer segmento medular. Arriba, justo arriba, empieza el bulbo raquídeo. Entonces, esa es la división entre médula espinal y tallo cerebral, o también llamado tallo encefálico o tronco cerebral. Hay muchos nombres. Entonces, es lo mismo. Y este es un panorama general. Esta es una visión anterior y esta es una visión posterior. El tallo cerebral está rodeado por el cerebelo en su parte posterior. Entonces, si quitamos el cerebelo, así, le hacemos un corte. ¿Okay? Esto sería la vista posterior. Esta sería la vista anterior. Las tres partes son las siguientes. Esto es el bulbo raquídeo, esto es el puente, y esta parte más superior es el mesencéfalo. Acá sería igual, bulbo raquídeo, ¿okay? Bulbo raquídeo, puente y mesencéfalo. Entonces, son tres partes. Hay que recordar mucho aquí para entender tallo. Hay que recordar los pares craneales. ¿Okay? Hay que tenerlos al tiro. ¿Okay? Al tiro. Sobre todo sus funciones. O sea, yo sé que si les pregunto qué par craneal es el 5, pues yo espero que todos sepan que es el trigémino, el par craneal 5. Pero es saber qué hace el par craneal 5. Por ejemplo, el par craneal 5 ¿es sensitivo o es motor? Es sensitivo y motor. Son las dos cosas. ¿Por qué? La primera rama es sensitiva, ¿verdad? ¿Solo sensitiva? A ver, ¿qué? El tensor del velo paladar y tensor del tímpano, ¿verdad? La V2 es sensitiva y la V3 es motora y sensitiva. Entonces, a eso voy con recordar los pares craneales. Ustedes tienen que acordarse de las funciones. Por ejemplo, el facial. ¿El facial es motor o es sensitivo? Principalmente, ¿qué es? Motor, ¿verdad? Principalmente motor, pero si tiene sensibilidad. Tiene un tipo de sensibilidad especial. El gusto, ¿verdad? El gusto a través de qué nervio? De la cuerda del tímpano. La cuerda del tímpano que inerva los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿verdad? El gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua. ¿Qué otra cosa sensitiva tiene el facial? Pues tiene una parte sensitiva justo en el conducto auditivo externo, ¿verdad? Ahí también es sensitivo el facial. Entonces, todos los pares craneales tienen diferentes modalidades neurológicas, y esas modalidades son las que ustedes tienen que recordar, porque si no, van a perderse. Y en tallo, todo lo que sea tallo. Porque en tallo ya no vamos a ver el facial, el trigémino, sino que ahora vamos a ver todos los núcleos y las divisiones de cada par craneal. ¿Okay? Entonces, si ustedes no recuerdan qué funciones tiene el par craneal, pues no van a recordar, no, se les va a hacer más difícil memorizar exactamente de dónde surgen las funciones. Vamos a empezar por algo muy sencillo. ¿De qué partes del tallo salen los pares craneales? ¿Okay? Vamos a utilizar la regla de los 4. Esa regla de los 4, ¿cuántos pares craneales hay? 12, ¿verdad? 12 pares craneales. Entonces los 12 pares craneales, si los dividimos entre 4, ¿cuánto me da? 3, ¿verdad? Y justo son 3 partes las del tallo cerebral. Entonces vamos a dividir 4, 4 y 4, de abajo para arriba. Vamos a empezar con la parte inferior y vamos a contar de abajo para arriba. 12, 11, 10 y 9. Entonces,
el hipogloso, que es el par craneal 12, el accesorio, que es el par craneal 11, el vago, que es el 10, y el 9 es el glosofaringio. Esos 4 pares salen ¿de dónde? Del bulbo raquídeo, ¿verdad? De la parte más inferior del tallo. Vamos a la parte del medio, el puente. ¿Cuáles salen de ahí entonces? Siguiendo la regla de los 4. 8, 7, 6 y 5. O sea, vestíbulo coclear el 8, facial el 7, abducens el 6 y el 5 el. Y vamos por último al mesencéfalo. Troclear 4 y oculomotor. Y los primeros 2 no salen del tallo cerebral. Eso es muy importante que lo recuerden, porque esos nervios surgen del sistema nervioso central directamente. O sea, pero no del tallo, surgen de áreas más superiores. Cuando lleguemos ahí lo van a ver. Entonces, 1 y 2 no salen directamente del tallo. Hasta el 3 llegamos. Y otro par craneal que no sale del tallo es el accesorio. ¿Sí? El accesorio, ¿de dónde sale? De C1, de la médula espinal, ¿verdad? O sea, el accesorio no sale directamente, pero sí tiene una contribución poca del bulbo raquídeo. Pero su principal contribución es C1, o sea, la médula espinal. Eso es muy importante que lo recuerden. Si ustedes recuerdan eso, esto de aquí, ya no se van a perder tanto. Entonces, acuérdense de esa regla de los 4 para empezar. Salen de áreas más superiores. Bulbo raquídeo. Bueno, el bulbo raquídeo lo vamos a estudiar. Bueno, en realidad todo el tallo se estudia por cortes, ¿okay? Y los cortes son a un determinado nivel dependiendo de la estructura por la que se haga el corte. Entonces, vean, por ejemplo, este de aquí es el bulbo, todo esto. Entonces, la letra A hace relación al primer nivel, que es la decusación piramidal. O sea, mi primer nivel se encuentra justo en la decusación piramidal. El segundo nivel es acá en la letra B y es en la decusación de los lemniscos. Así se llama. Ahorita vamos a ver por qué. El nivel de las olivas es aún más arriba, casi por acá. Y el nivel inmediatamente inferior a la protuberancia es acá hasta arriba. Entonces, estas 4 son nuestras formas de abordar el bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo es lo mismo que médula oblongada, ¿okay? Para que no se vayan a confundir. Médula oblongada o bulbo raquídeo. Ese es el primer corte. El primer corte, que es a nivel de, ¿qué habíamos dicho? De la decusación piramidal. Y entonces eso es lo primero que viene así, que se nos presenta, vean. La decusación piramidal. Es esto de aquí. Esto de aquí abajo es las pirámides. Esto es la pirámide. ¿Qué información traen las pirámides? Motor, ¿verdad? Es la información motora. O sea, es la información que va a llegar eventualmente a hacer los movimientos. Entonces, vean cómo viene la información motora y ¿qué hace? Se decusa. ¿Okay? Cambia de lado. Del lado derecho se va hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo se va hacia el lado derecho. Y vean cómo se llama o cómo cambia de nombre justo después de decusar. Tracto corticoespinal lateral. Ya, una vez después de haber decusado, es que ya le llamamos así. Tracto corticoespinal lateral. Es información motora. Vamos a irnos ahora sí de atrás para adelante. Aquí surgen unas estructuras que ya conocíamos. Fascículo grácil y fascículo cuneatus. ¿Qué información lleva el fascículo grácil? Sensitiva, ¿de qué tipo? Vibración, propiocepción consciente, tacto fino, ¿okay? De los miembros inferiores.
Y el fascículo cuneiforme, la misma información, pero los miembros superiores. Y tenemos también los núcleos Gracie y cuneados. Los núcleos donde van a hacer sinapsis estas dos fascículos. Hay algo aquí bien importante. Esta estructura, núcleo espinal del nervio trigémino. Vamos a hablar del trigémino. El trigémino es un nervio sensitivo por excelencia. ¿Okay? O sea, las tres ramas del trigémino son sensitivas. Vamos a recapitular y vamos a recordar cómo viajaba la información sensitiva desde la periferia hasta el sistema central. ¿Cuántas neuronas? Tres neuronas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Era la primera neurona en el ganglio de la raíz dorsal, entraba a la médula espinal y hacía sinapsis ahí, o hacía sinapsis arriba, y después iba a ¿dónde? Al tálamo, y del tálamo a la corteza. Entonces, esas eran las tres neuronas. El trigémino, al ser algo sensitivo, también requiere de tres neuronas. ¿Okay? Entonces, esto que están viendo aquí es la segunda neurona del trigémino. ¿Dónde está la primera neurona? ¿Dónde está el ganglio de la raíz dorsal del nervio trigémino? Está aquí, miren. Aquí lo dibujan muy bien. Este es B3, B2 y B1, las tres ramas del trigémino. Y esto que se encuentra aquí es lo que le llaman el ganglio semilunar, o el ganglio de Jesse. El ganglio semilunar. Este es la primera neurona. Es como el equivalente al ganglio de la raíz dorsal, de la vía sensitiva. Entonces, aquí está el cuerpo de la neurona, es una neurona pseudomonopolar. Aquí está el cuerpo, acaba un axón y acaba el otro. Aquí no hay sinapsis. ¿Okay? La sinapsis se hace entonces en el bulbo, en el núcleo espinal del trigémino. Así se llama. Núcleo espinal del nervio trigémino. Hace sinapsis en el núcleo espinal del nervio trigémino. ¿Y a dónde se va a ir? Al tracto espinal del nervio trigémino. O sea, así como hay un tracto espinotalámico anterior, espinotalámico lateral, hay un tracto espinal para el nervio trigémino. Y entonces, ¿a dónde creen que vaya a ir? De ahí, si ya es la segunda neurona. No, falta una. Tálamo, ¿verdad? Entonces el trigémino también va al tálamo, ¿okay? Pero va a otro núcleo, ¿okay? No al núcleo ventral posterior medial. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a tálamo. No vamos a ver. ¿Por qué les digo tanto esto? Porque este núcleo no es motor. ¿Okay? Si yo lesiono a este nivel, voy a poder seguir haciendo movimientos de la masticación, ¿verdad? Porque el núcleo motor está más arriba. ¿A qué altura sale el trigémino? Hasta el puente, ¿no? Entonces, más arriba está el motor. Esto es puramente sensitivo. Entonces, por eso es bien característico esta estructura. ¿Qué otra estructura mostramos aquí? Este nervio, que es el accesorio. Es la raíz espinal del nervio accesorio. O sea, el nervio accesorio sale de C1 y también hay ramos que contribuyen del bulbo al nervio accesorio. Aquí está, en este corte. Y tenemos los tractos espinocerebelosos posteriores y anteriores, que son estos que se encuentran aquí enfrente. Estos tractos espinocerebelosos vienen de la médula espinal y van a entrar al cerebelo a través del pedúnculo cerebeloso inferior, y algunas van a ir de paso y van a llegar hasta el mesencéfalo y van a entrar al pedúnculo superior. Entonces, estos tractos son. Aquí también está otro tracto que ustedes ya conocen, el tracto espinotalámico lateral. ¿Okay? Entonces, todas estas estructuras se encuentran en este primer corte. ¿Con qué nos vamos a quedar?
Recuerden estos que ya habíamos visto, los fascículos. Esta estructura es súper importante. Y la deposición de las pirámides. Si recordamos eso, creo que estamos bien con este nivel. Vamos a subir un poco más. Esto es al nivel de la deposición de los leminiscos. Vean cómo ya las fibras salen de los fascículos gracilicuneatos y hacen sinapsis. Y aquí está la sinapsis, estos son los núcleos. Y ahí se forman estas fibras de aquí enfrente. Estas fibras se llaman fibras arcuatas internas. Pongan el nombre. Fibras arcuatas internas. Las fibras arcuatas externas son otras, no las vayan a confundir, no tienen nada que ver. ¿Okay? Las fibras arcuatas externas están relacionadas a los tractos espinocerebrosos. Entonces no vamos a andar en ellas, vamos a andar en estas arcuatas internas. Estas fibras arcuatas internas, ¿qué van a hacer? Se van a decusar, ¿verdad? Y por eso es que aquí se forma el leminisco medial, los leminiscos mediales, que traen la información de la médula de tipo vibración, tacto fino, propriocepción consciente, presión. Ese tipo de información llega a este nivel. Y aquí ya empezamos a observar este núcleo, el primer página, ¿verdad? El nervio glosofaríngeo, bueno, el último, página 2. Y también vemos el nervio accesorio. Y vemos también el núcleo espinal del camino. O sea, yo quiero que vean algo aquí. Los núcleos no son como una bolita, ¿ok? Pareciera, o podríamos llegar a imaginarlos el núcleo como una bolita, pero no. Los núcleos son como haces largos. Entonces los vemos en diferentes cortes. O sea, van a ver que hay un núcleo, digo, este núcleo yo lo vi a este nivel, pero me pones otro nivel y lo veo también. Entonces, ¿cómo me lo aprendo? Bueno, solo observa en dónde está presente y a qué nivel está presente. Entonces, en el bulbo raquídeo, a lo largo del bulbo raquídeo, va a estar presente este núcleo, el núcleo espinal del nervio trigeminal. Es lo que hay que aprender. Hay que aprender también que a nivel del bulbo raquídeo está presente el núcleo del nervio hipogloso. Y aquí están las pirámides, pintadas aquí de rojo. Estas pirámides, pregunta, estas pirámides, ¿ya se decusaron las fibras o no se han decusado? ¿Ya? ¿Aquí estamos más arriba o más abajo que el corte anterior? Más arriba. Entonces, ¿ya se decusaron o no se decusaron? Vean, voy a poner las de la diapositiva anterior. Aquí se decusan, aquí estamos más arriba, no se han decusado. Okay. Entonces, no se han decusado. Va algo para que no se revuelvan el neuro. Cuando hablamos de lo motor y lo sensitivo, solemos pensarlo de forma volteada. Motor, siempre voy a hacer referencia que viene de arriba hacia abajo. Y sensitivo, siempre voy a hacer referencia que viene de abajo hacia arriba. Entonces, cuando digo, esta fibra ya decusó, tengo que pensar primero si estoy hablando de algo motor o de algo sensitivo. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Okay? ¿Esto de qué tipo es? Motor, ¿verdad? ¿Esta fibra ya decusó? No, ¿verdad? Porque estoy pensando de arriba para abajo. Ahora, ¿estas fibras ya decusaron? Bueno, están decusando justo, ¿no? Pero van a ver en el siguiente corte, donde ya nada más van a ver el puro leminisco, ya van a ver lo que sigue de aquí, ¿no? Van a ver, estas fibras sensitivas, ¿ya decusaron? Pues sí, ya decusaron porque yo estoy pensando al revés, estoy pensando de abajo hacia arriba. ¿No me entendieron? Sí. Con eso que veamos aquí, ya es suficiente. Sigue el corte más importante. ¿Okay? Este corte es
quizá el más importante del bulbo raquídeo. Hay un montón de estructuras y es el que más le gusta preguntar al doctor a este nivel. Este corte es a nivel de las olivas. Vean, esta característica es la que a ustedes les debe de hacer el chisme de dónde estamos, ¿okay? A nivel de las olivas. Esto que se encuentra aquí de forma irregular es lo que se conoce como el núcleo olivar inferior. Es un núcleo que ayuda en la función motora. Es un núcleo motor. Entonces, esto me dice que estoy a este nivel. ¿Por qué les digo esto? Porque el doctor les va a poner un corte así todo feo, todo rancio en el examen, no se ve nada, y les va a decir, ¿a qué nivel estás? Y entonces ya tú vas a tener que encontrar el nivel. Entonces yo les aconsejo que analicen muy bien las características de cada corte para que a la hora del examen no se pierdan. Hay cosas muy obvias de a qué nivel estamos. Y por ejemplo, a nivel de las olivas, es esta de ahí. ¿No tengo una imagen real de cómo se ve? Sí, tengo unas imágenes reales. En el libro viene. Mira. Vean aquí que notan diferente ya de volada. La cavidad del cuarto ventrículo. Vean aquí. En el corte anterior, vean cómo era. El conducto central, ¿no? El conducto central que está en la médula. A este nivel ya empieza a asomarse el cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo es la que parece como una tienda de campaña. No sé si se acuerdan del corte sagital. Así que es una tienda de campaña. Es donde están los agujeros de Luschka y Mayeni, ¿no? Por donde sale el líquido cefalorraquídeo. Entonces, aquí empieza el cuarto ventrículo, porque en realidad el cuarto ventrículo, así como de forma más directa, es el puente. En el puente está el cuarto ventrículo, pero en el bulbo raquídeo se encuentra como en la parte más inferior del cuarto ventrículo. Esto es otra pista, ¿okay? Si ustedes observan la cavidad, pueden saber más o menos a qué nivel están. O sea, vean, por eso les ponía la imagen anterior. Vean qué diferente. Es bastante diferente. Entonces, empezamos por ahí. Cuarto ventrículo. Y empiezan a formarse los núcleos. ¿Okay? Vamos a ver este núcleo que ya hemos visto, el núcleo del nervio hipoglósico. Primera característica importantísima de este corte. Vamos a dividir el bulbo en una región medial, ¿okay? Que es más o menos esta parte, que estoy delimitando aquí con el rayo láser, y esta parte, que es la parte lateral. ¿Okay? Parte lateral y parte medial. Entonces, en la parte medial está el nervio hipogloso y otras estructuras. Vean, aquí está el lemnisco medial. Pregunta, ¿estas fibras ya decusaron? Ya decusaron, porque son sensitivas, ¿verdad? Y justo venimos del corte de la decusación de los lemniscos. Entonces aquí arriba ya decusaron. ¿Qué otra estructura hay? El tracto espectroespinal. Espectroespinal, que no lo hemos visto, ya lo vamos a ver. Y el fascículo longitudinal medial. Esta puntita de aquí va a aparecer a lo largo de todo el tracto, de todo el tallo espinal. El fascículo longitudinal medial. Ese fascículo longitudinal medial ya lo habíamos visto en la primera clase. ¿Qué era? Es el que nos ayudaba a coordinar la visión
de los ojos, la visión conjugada de los ojos. ¿Se acuerdan de que les dibujaba dos ojitos y les decía, este ojo voltea para acá, ¿cómo le hago para que este ojo voltee? ¿Okay? Esa conjugación de la visión la hace el fascículo longitudinal superior. Bueno, y vamos a ver el nervio vago. Este de aquí es un nervio vago con sus 3 divisiones. Vamos a ver, vamos a recordar. ¿Qué hace el nervio vago? ¿Cuál es la función del nervio vago? La función principal. Ok, primero, es parasimpático. ¿Qué función parasimpática realiza el nervio vago? ¿Y dónde? Sobre todo, ¿dónde? Ok, muy bien. Va al tórax y al abdomen, ¿verdad? Va a buscar a las vísceras de las cavidades. Por eso se llama vago, porque le gusta andar por todos lados, ¿verdad? Entonces, va en el tórax y en el abdomen. ¿Okay? El nervio vago es parasimpático en las vísceras. O sea, ayuda a hacer peristalsis, disminuye la frecuencia cardíaca, también altera la frecuencia respiratoria. Entonces, es un paracranial parasimpático por excelencia. ¿Dónde está el núcleo que le da esa propiedad parasimpática? Aquí. Este núcleo se llama el núcleo dorsal del vago. Y es muy importante que entiendan que este núcleo dorsal le da la función parasimpática. Función parasimpática. Porque tenemos otro núcleo aquí que se llama el núcleo ambiguo. El núcleo ambiguo también le agarramos fibras al vago, y este núcleo ambiguo es un núcleo motor somático, no es un núcleo parasimpático. ¿Qué acciones realiza el vago que son somáticas? En la laringe, muy bien. ¿Qué hace? Mueve las cuerdas vocales, ¿verdad? ¿Y qué otra cosa? Pues la participa en las muy importante, ¿verdad? ¿La qué? La deglución, ¿verdad? O sea, los músculos del paladar blando y de la faringe. Entonces, esas cosas las hace el vago, pero utiliza otro núcleo, el núcleo ambiguo. ¿Ya? Por eso les decía yo que un cuadro craneal tiene diferentes funciones y tiene diferentes núcleos. ¿Qué hace? ¿Qué músculos en el paladar blando y nervio vago? Palatogloso es de la lengua, ¿okay? Pero sí, el palatogloso y el nervio vago. El digástrico, el vientre anterior o el vientre posterior. El vientre posterior, pero lo inerva el vago. El vientre posterior del digástrico. El palatofaringio, ¿verdad? El palatofaringio. ¿Y el qué otro más? No, estiloideo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Palatofaringio y el vientre posterior del digástrico. ¿Tienes por ahí? Esos músculos los inerva el nervio vago. ¿Qué músculos de la región del paladar blando inerva el glosofaringio? Solo un músculo. El estilofaringio. Y es el único. ¿Okay? El estilofaringio. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el vago inerva muchos músculos más. Inerva los músculos de la laringe, inerva los músculos de la faringe, incluso algunos músculos del esófago. Entonces el vago recibe muchas fibras. ¿Okay? Por eso aquí lo pintan como de una forma más gruesa. Este núcleo ambiguo le da fibras a dos pares craneales. Le da fibras al vago, pero también le da fibras al glosofaringio. Pero al glosofaringio le da muy poquitas fibras, porque el glosofaringio solo inerva el músculo del paladar blando y es el estilofaringio. Entonces recibe muy poquitas fibras. Vamos a ver un núcleo más, este de aquí arriba. Núcleo del tracto solitario. Este núcleo del tracto solitario es muy especial porque recibe el tipo de sensibilidad especial. Vamos a recordar cuál es la sensibilidad especial. Díganme cosas que viajen como sensibilidad especial. El gusto.
¿Qué pares craneales llevan el gusto de la lengua? Facial, glosofaringio y vago. Facial, los 2 tercios anteriores, glosofaringio y vago, el tercio posterior. Entonces, esos pares craneales que tienen el gusto, ¿a dónde llegan? Al núcleo de tracto solitario. Vean que se ve diferente, ¿no? Este es un cuerpo, se ve muy claro, es el cuerpo y sale, y vean cómo aquí se ve clarito que está llegando el axón, o sea, es sensitivo, ¿verdad? Este núcleo es sensitivo. ¿Qué otro tipo de sensibilidad conocen aparte del gusto? Sensibilidad especial. Ok, pero el olfato, ¿por qué no entraría ahí? El olfato tiene su par craneal. Y acá el olfato no cuenta. El auditivo tampoco, porque está en el núcleo vestíbulo coclear, ¿no? Entonces, tampoco. ¿Por qué la vista tampoco? Tiene su propio tema. ¿Qué otro tipo de información lleva el vago y el glosofaringio que se considera sensibilidad especial? Les voy a recordar 2 estructuras: el cuerpo carotidio y el seno carotidio. ¿Se acuerdan dónde estaban? En los vasos sanguíneos, ¿verdad? O sea, el seno carotidio respondía a la presión, es el que está aquí en la carótida. Y el cuerpo carotidio, ¿a qué respondía? A los cambios en los gases, ¿verdad? En el dióxido de carbono y en el oxígeno. ¿A dónde llega esa información? Al núcleo del tracto solitario. Entonces, el núcleo del tracto solitario es muy importante también porque es un modulador de la respiración. Allí se encuentra el centro de la respiración, el núcleo del tracto solitario. Entonces, el bulbo raquídeo es una estructura muy importante, porque si ustedes lesionan el bulbo raquídeo, se va a alterar la respiración. Así de delicado es. Cualquier lesión, cualquier tumor que esté muy adherido al bulbo raquídeo, si el neurocirujano toca o hace algo en falso, ya, esa persona no va a poder respirar. ¿Podría repetirme la función del núcleo del tracto solitario, que es el encargado de Recibe sensibilidad especial, el gusto, como el 7, 9 y 10, y aparte la sensibilidad que viene de los cuerpos carotídeos y de los senocarotídeos, del seno carotídeo, que es sensibilidad de tipo especial en el caso de los gases, el CO2, el oxígeno. Entonces, es un centro respiratorio. Entonces, cualquier alteración a ese nivel me genera una alteración respiratoria. Lo que puso la otra práctica de integrador. Sí. Aquí ya lo estás viendo, ¿no? Es a ese nivel, en el núcleo del tracto solitario. Por eso es que los tumores que se encuentran a nivel del tallo cerebral les llaman tumores irresecables. Un tumor que está a este nivel no va a haber cirujano que le entre, porque si le entra y toca, la persona ya no va a poder respirar. O sea, va a tener que estar intubada, ¿no? De por vida. Es un área muy delicada. Es un área muy delicada. Es muy diferente a la corteza, ¿no? La corteza sí tiene muchas funciones distribuidas de forma distinta, pero si toco la corteza no va a dejar de respirar la persona, ¿no? En cambio, el bulbo, sí, el bulbo es muy delicado y es un área muy importante para regular la respiración. Tenemos ya aquí los núcleos, el núcleo vestibular inferior, y se observan los núcleos cocleares anterior, y en el siguiente corte ya principalmente van a empezar a ver el núcleo coclear posterior. El nervio vestíbulo coclear, ¿qué paracraneal es? Paracraneal 8. En el 8, vestibular y coclear, lo dividimos en dos. La parte coclear, ¿para qué es? Para la audición, recuerden, para la audición. Y la parte vestibular es para el equilibrio. El equilibrio postural, sobre todo de la cabeza. Entonces,
esos núcleos están aquí, ¿okay? En el bulbo. El núcleo vestibular inferior y el núcleo coclear anterior y posterior. Son 4 núcleos vestibulares. ¿Okay? Es superior, inferior, medial y lateral. Y son 2 núcleos cocleares, un anterior y un posterior. Seguimos aquí, vean, el tracto y núcleo espinal del trigémino ya está un poco más chiquito que en el corte anterior. Y también tenemos el tracto espinotalámico lateral y los núcleos olivares, el accesorio medial y el accesorio dorsal. Y el núcleo olivar inferior, que es el más grande y es el que ustedes pueden apreciar. Muy importante es también que recuerden que a este nivel se irriga por 2 vasos. Un vaso irriga esta parte, la parte lateral, y otro vaso irriga la parte medial. Eso también es muy importante, la irrigación de esta área. Este es el último corte, que es el corte justo a nivel antes de llegar al puente. ¿Okay? No ocurren muchas cosas aquí, solamente se asoman un poco más ya los núcleos coclear posterior, que hace rato no se veía. Ya se observan los núcleos vestibulares mediales y laterales. El núcleo amigo se sigue viendo. Y esta de aquí, que ya se ve un poco más, se llama la formación reticular. Hay 2 estructuras que van a ver a lo largo de todo el tallo. Una de ellas es el menisco medial, perdón, el fascículo longitudinal medial, que está aquí arriba, y la formación reticular. La formación reticular es la que se encarga de que estemos alerta. ¿Okay? Otra cosa por la cual le agregamos como una mina al tallo. ¿Okay? O sea, si se lesiona el tallo, se lesiona el área que nos mantiene alertas. Entonces, alteraciones del estado de alerta nos deben de hacer pensar en que algo puede estar ocurriendo en el tallo. No es exclusivo. El estado de alerta depende de varias cosas, pero una de las principales estructuras relacionadas al estado de alerta se encuentra en el tallo, a lo largo de todo el tallo. Vamos a ver este caso clínico antes de hacer la pausa. ¿Puedes verlo, por favor? Paciente masculino de 34 años acude al servicio de urgencias, APP VIH, diagnosticado a los 5 años, interrumpió tratamiento antirretroviral hace un año, prefiere haber iniciado con fiebre y dolor de cabeza desde hace 3 días. El día de hoy presenta 2 convulsiones y debilidad en el cuerpo derecho. Gracias. Entonces es un paciente de 34 años, bastante joven, tiene VIH desde hace 5 años. Hay un tratamiento, el VIH ya no es lo que era hace 20 años. El VIH tiene tratamientos muy específicos que se llaman tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral se da casi que al momento del diagnóstico y es una maravilla, ¿eh? O sea, los pacientes con VIH tienen una expectativa de vida muy alta, presentan tasas que incluso llegan a tener cargas virales indetectables, pueden tener relaciones sexuales con otras personas y no contagiarlas, pueden tener hijos y los hijos no contagiarse. ¿Okay? Entonces el VIH ha cambiado mucho, pero las personas pues de repente pues, se portan mal, ¿no? y dejan de tomar su tratamiento y pues, siguen presentándose las complicaciones clásicas del VIH. Ajá. No es una cura porque nunca se logra eliminar a la totalidad. O sea, si la persona deja de tomar el tratamiento, regresa a replicarse el virus. ¿Pero está en tratamiento de por vida? Pero sí, pueden durar con tratamiento de por vida y duran muchos años. Sí, tienen bastantes. Pero los medicamentos más nuevos dejan de tener más efectos y cada vez hay tratamientos más nuevos con mejor tolerancia y con, o sea, todo es más nuevo. Bueno, entonces, ¿qué pasó con el paciente? Fiebre y dolor de cabeza desde hace 3 días. A ver, chicos,
Un paciente con fiebre, ¿qué sospecha cuando una persona tiene fiebre? Una infección. O sea, ya en este punto de la carrera, aunque no sepan toda la medicina, ustedes deben de saber que si un paciente tiene fiebre, está infectado. Está infectado por un virus o por una bacteria, pero está infectado. O por cualquier otra cosa. O sea, está infectado de algo. ¿Qué otra cosa da fiebre? Algo inflamatorio. ¿Okay? Algo muy inflamatorio. Como una apendicitis, como una pancreatitis, o sea, una enfermedad muy inflamatoria que hace que me dé fiebre. Entonces, por ahorita, para la clase vamos a dejarlo ahí, ¿ok? Fiebre o algo inflamatorio. En este paciente yo me oriento a que es un problema infeccioso. ¿Por qué me oriento a que es un problema infeccioso? Porque tiene VIH. Entonces tiene las defensas bajas. Para tener un problema infeccioso. Y no solo tiene fiebre, tiene dolor de cabeza. En términos generales, yo puedo saber dónde se encuentra una infección si busco un foco infeccioso. Por ejemplo, a este paciente le duele la cabeza y tiene fiebre. Pues, ¿dónde está la infección? En la cabeza. Pues, tiene fiebre y le duele el abdomen. Tiene fiebre y no puede respirar. Entonces, las cosas son así, son delimitadas. Entonces, tiene fiebre y dolor de cabeza. La infección está en la cabeza. Ya me puedo graduar con esta la carrera. Puedes grabar. Y aunque te resulte gracioso, puedes terminar la carrera, tener a alguien con fiebre y no saber dónde está el foco. Porque tienes que hacer las preguntas adecuadas, tienes que revisar al paciente. O sea, hay personas que traen fiebre y así como traen la fiebre, ahí te va. O sea, nos revisan. Entonces, bueno, este paciente fiebre y dolor de cabeza. Ya tenemos que pensar en una infección del sistema nervioso. Pero no solo va a ir la cosa, sino que tiene convulsiones y ¿qué otra cosa? Estos signos les vamos a poner nombre de una vez. Se llaman signos de focalidad o focalización neurológica. ¿Qué quiere decir un signo de focalización neurológica? Es que si yo veo ese signo, a mi cabeza viene que se está lesionando una estructura anatómica. Voy a desarrollar más la idea. Vamos a decir que este paciente tiene fiebre y dolor de cabeza y alteración del estado de alerta. O sea, el paciente está así todo nublado, con fiebre y dolor de cabeza. Y hasta ahí. ¿Yo puedo saber qué estructura está dañada? No, ¿verdad? Está como muy difuso el cuadro. Pero este paciente tiene debilidad en mi cuerpo izquierdo, ok, mi cuerpo derecho, sí, y aparte tiene convulsiones, como que me dice que la lesión está en un lugar. ¿En dónde estaría la lesión? Si tiene debilidad. No hablemos del tallo ahorita, solo tiene debilidad y tiene convulsiones. ¿Dónde estaría la lesión? En la corteza, o sea, estaría allá arriba en la corteza. ¿Por qué les digo esto? Porque los signos de focalidad neurológica me deben de hacer pensar en una lesión en un lugar. Y eso es lo que ustedes estudian en neuro. Estudian puros signos de focalidad neurológica. Si se dan cuenta, siempre les digo, una lesión a este nivel va a causar esto. Una lesión a este nivel causa esto. Y eso es lo que les da el doctor Reino siempre. Porque a este nivel que tienen ustedes que están estudiando la anatomía, es un momento muy valioso para que piensen qué ocurriría si se lesiona esto. Entonces, eso se llama focalidad. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta?